Muy buenas viejuners, bienvenidos a mi canal. En capítulos anteriores de Tuber Viejuner, nuestro héroe, o sea yo, os enseñé una máquina maravillosa, un Pentium 3 Dual con una Voodoo 5500 que era la envidia de los años de principios de los 2000. Posteriormente le puse una gráfica, una AGP la más potente que existió, para ver hasta dónde podía llegar, y en aquel momento vi que no era suficiente para esta gráfica, había que montar una máquina para desplegar toda su potencia. Así que en el vídeo de hoy os voy a enseñar qué he hecho, qué máquina he montado para poder desplegar toda la potencia que tiene esta gráfica y veréis hasta dónde puede llegar de verdad. Venga, vamos para allá. Hagamos memoria. El objetivo de esta máquina que os voy a enseñar hoy era el de provisionar de toda la potencia necesaria a la gráfica Radeon AGP 3850 que os enseñé en el vídeo del Pentium 3, que es la gráfica AGP más potente que existió. Pues bueno, provisionarle de toda la potencia necesaria para desatar toda su furia y poder llegar a cargar juegos incluso de la generación actual. Luego al final del vídeo os enseñaré qué puede llegar a hacer. Entonces, la máquina que os enseño hoy es una máquina que podríamos datar aproximadamente del año 2007. Hay alguna pieza que se va un poco de fecha, pero entenderéis el porqué de este cambio, ¿vale? Espero que los puristas de las fechas no os enfadéis conmigo, entenderéis mi licencia. Bueno, entonces, el objetivo de esta máquina era tener una máquina con AGP, con bus AGP 8X, que es el más rápido que existió, que tuviera memoria RAM mucho más rápida que la que tenía el Pentium 3, en este caso se cumple porque es DDR2, y además que pudiera acceder a procesadores mucho más potentes que en un Pentium 3. Todo esto se cumple y yo creo que es interesante lo que puede llegar a hacer una máquina de este año, más o menos de 2007. Así que veamos qué lleva. La tarjeta gráfica ya la conocíais, es una Radeon HD 3850 del año 2007, con bus AGP 8X y con 512 MB de RAM. Fue, según muchas fuentes, la gráfica con bus AGP más potente que existió. Soy consciente que hubieron otras más actuales, como la Radeon 4670, pero aunque sea más actual, según los tests que he visto, la 3850 es superior en algunas cosas. Aparte de esto, escoger la placa base que ponerla ha sido mi gran caballo de batalla. Al final, esta es la placa que he conseguido. Es una ASRock 4-core Dual VSTA. Es una placa que vi en el canal SFXD Show, un canal que recomiendo muchísimo, un canal de YouTube, y que es muy interesante porque permite tener gráficas AGP o PCI Express, porque fue de las últimas con soporte de este puerto que salieron al mercado. Además me interesó muchísimo el hecho de poder ponerle un procesador Core 2 Quad. Gracias a este procesador podremos meterle caña a la máquina y bueno, le dará lo que se merece a esta gráfica. Lo malo que le veo a esta placa base es la poca memoria que soporta de serie, que son 2 GB. Pero he visto a alguien que ha creado una BIOS beta modificada que bueno, se le puede subir hasta 3 GB. Así que es lo que he hecho, así tengo 3 GB de RAM. Me he quedado con las ganas de conseguir otra placa base con bus AGP y soporte de procesadores AMD AM2 Plus. Es esta que estáis viendo en pantalla. Pero bueno, en este caso no creo que llegue a afectar la diferencia de potencia que podría llegar a alcanzar con el procesador que puede soportar esta placa. Pero bueno, lo que sí que es una lástima es que esta placa soportaba hasta 16 GB de RAM y con eso podríamos llegar a hacer muchísimas cosas. Como procesador le iba a poner un Q6700, que es el máximo que aguanta esta placa, pero he estado mirando, he estado haciendo pruebas y con un Q9550 la máquina funciona. Funciona a una frecuencia más baja, pero bueno, al tener 12 MB de caché he comprobado que realmente rinde más que el Q6700. Así que es el que le he dejado. También he probado meter un Xeon modificado, pero no ha habido suerte. Así que nada, le dejaré este con 12 MB de caché, que son los mismos que tiene un Xeon, y bueno, a meterle caña. El ventilador que le pongo es un Intel de los que venía de serie con estos procesadores. A la torre le he puesto una fuente de alimentación actual, esta Tazense certificada 80 Plus. Como siempre recomiendo en estas cosas, mejor no arriesgar con fuentes antiguas de hace 12 años. Como disco duro le he puesto 2 discos, uno de 74 GB, un Western Digital Raptor que corre a 10.000 revoluciones por minuto, es un disco SATA que corría que se las pelaba. Y aparte, bueno, como era pequeño, pues le he puesto un disco secundario SATA también de 250 GB. Como lector de DVD le pondré esta grabadora reaprovechada y un lector de DVD. Este lector lo pongo no porque lo necesite, sino por estética, dado que en la caja me faltan algunas de las tapas, así que bueno, así queda tapado y no se ve feo. La torre que le he puesto es esta que veis, es una torre ATX que tengo desde hace tiempo, está hasta incluso un poco amarillenta de lo viejuna que es. La verdad es que tengo que ponerme un día y blanquearla con peróxido de hidrógeno. ¿Os gustaría ver un tutorial de cómo hacerlo? Si coséis a likes el vídeo y veo que os motiva el tema, haré un tutorial explicando el proceso de blanquear PCs o consolas antiguas. El montaje, como veis, es un poco caótico. Si ya con el Pentium 3 teníamos un barullo de cables impresionante, con este PC incluso más, porque hay más cables y tiene más elementos dentro. Aparte,
la caja por dentro tiene menos espacio y queda todo más atolondrado. Pero bueno, con unas bridas y tal intento hacer lo que se pueda. Siempre intento que no queden recovecos de dentro de la torre, que quede acumulado calor y tal, y no entorpezcan la salida del calor hacia afuera. Una vez cerrada la torre, le voy a instalar Windows 7 para evitar problemas con juegos actuales, así me funcionarán los nuevos y los actuales. Una vez listo, comenzaremos las pruebas. Comenzaré a probar juegos que iban lentísimos en mi PC Master Race Pentium 3 Dual. Este GTA San Andreas de 2004 va espectacular. En mi Pentium 3 Dual con esta gráfica lo probé, aunque no os lo enseñara en el vídeo que hice en su momento, pero bueno, iba aproximadamente a unos 20 y pico frames. Con esta máquina va muchísimo mejor. Normalmente tiene 40 y pico, 50 frames y a rato sube hasta 60. Va muy fluido y con una calidad en los gráficos más que aceptable. El Half-Life 2, que tenía unas caídas de frames increíbles con el Pentium 3, con esta configuración va espectacular. La lástima es que no ha habido manera de hacer funcionar el programita, me saca los frames por segundo en pantalla. No sé por qué, me petaba, pero bueno. La verdad es que salta a la vista, va más o menos a 60 frames todo el rato, va muy suave, va genial y bueno, nada que ver con el rendimiento que daba en la máquina en el Pentium 3 Dual, con esta gráfica. Con Doom 3, como veis, es también increíble. Parece una máquina de otro planeta, en comparación con lo que os enseñé en otro vídeo. Va francamente bien, va muy fluido, va muy suave, incluso cuando vienen enemigos, bueno, ahí tiene alguna pequeña caída de frame, pero la verdad es que va francamente bien. Se puede jugar perfectamente. El Quake 4 de 2005 va genial. Cuando no hay trifulcas con los enemigos se mueve entre 50 y 60 frames. Eso sí, cuando nos encontramos con algún enemigo la tasa de frames baja a valores cercanos a los 30 más o menos. Aún así se puede jugar bastante bien en todas las situaciones. Aquí podemos ver el Need for Speed Carbon de 2006 y es una auténtica delicia ver un juego como este con esta tasa de frames. Las texturas de las carrocerías de los coches en una resolución alta, el efecto de velocidad, la verdad es que se juega francamente bien y es muy espectacular. Aquí tenemos mi querido Oblivion de 2006, se ve muy fluido y es perfectamente jugable. No tiene nada que ver a como lo vimos anteriormente con esta tarjeta gráfica en mi Pentium 3 Dual. Es de destacar que es curioso, tiene dos cores de la CPU bastante ocupados y los otros dos libres. Seguramente este juego no fue diseñado para usar más de dos cores con las CPUs. Volvamos a repetir la pregunta que hice en el vídeo del Pentium 3. ¿Puede este PC correr Crysis? Bueno, esta vez la respuesta es más o menos sí. Sí puede con él, pero en calidad media. De esta manera se mantiene entre los 20 y pico, 30 frames. Supongo que si bajara un poco más la calidad iría más fluido. La verdad es que es medianamente jugable, mucho mejor que con mi PC viejuno que os enseñé. Eso sí, cuando entran en acción varios enemigos la cosa baja un poco, la verdad. Y si lo ponemos todo en calidad alta, empeora bastante. Probando BioShock de 2007, aún bajando la resolución y efectos todo a lo más bajo, va bastante mal este juego. Va mucho mejor que con el Pentium 3, pero bueno, es de destacar que la GPU va cargadísima, mientras que todo lo demás se mantiene en parámetros más o menos normales. Puede que con una gráfica de esos años, más o menos de 2007, pero PCI Express y un poco más actual, seguramente funcionará bastante mejor el juego, porque a nivel de CPU ya lo veis que bueno, va más o menos. Sin embargo, con Fallout 3, un juego de mis preferidos, va realmente fluido, va a unos 60 frames estables en el exterior de los edificios. Si entramos dentro va igualmente fluido y va muy bien. Esta Radeon aquí se ha lucido. Vaya cambio ha pegado esto. Eso sí, si subimos mucho la resolución, cae un poco el rendimiento, la verdad. Con New Vegas de 2010 va a unos espléndidos 60 frames por segundo. La gráfica está ahí dándolo todo, casi el 100%. A un nivel de detalle gráfico, como veis, aceptable. La verdad es que hay bastante diferencia que con mi Pentium 3. De vez en cuando, eso sí, pega algún tirón, pero bueno, nada grave. Cuando vienen mis amiguitos voladores a atacarme, baja la tasa de frames, pero aún así no baja demasiado de los 30 frames. Podemos decir que es bastante jugable. Aquí podéis ver el CSGO, el Counter-Strike Global Offensive del año 2012. Bajando un poco el detalle gráfico y algunos filtros, el anisotrópico y tal, bueno, va a una tasa de unos 50 frames estable. La verdad es que es jugable 100% y va muy suave. Puede que para un jugador profesional de este juego no sea suficientemente fluido, seguramente, o necesitaría más detalle gráfico, pero para un usuario de a pie como yo lo veo perfecto. No está nada mal para un PC de 2007, la verdad. Probemos ahora Tomb Raider de 2013. La GPU va 100%, dándolo todo lo que puede. Las CPUs van cargadillas y bueno, el juego es más o menos jugable, dado que corre en una tasa de frames entre 40 y 50, aunque tiene algún tirón. En ese caso está claro que el juego iría mucho mejor con una GPU bastante más potente. Mi tarjeta gráfica me está empezando a odiar. Aquí veis GTA V del año 2015. Este genial juego lo vemos a una estupenda tasa de frames de unos 15 FPS, no es jugable para nada.
Lo que se observa es lo hambriento de memoria RAM también que está el sistema. El sistema tiene ocupados 2,5 GB y aparte tanto GPU como CPU están bastante ocupadas, pero no acaban de llegar al 100%. Me da la impresión de que es otra cosa que le produce el cuello de botella. ¿Podría ser la memoria RAM? Bueno, quién sabe. En cualquier caso, es normal que no vaya bien. Es un juego bastante actual. Recordemos que la mayor parte de este PC, las piezas que tiene, son de 2007 y este juego es de 2015. Y por fin, a petición popular, aquí tenéis Fortnite del año 2017. Un tema, dado que me tardaba prácticamente 10 minutos en cargar y daba errores y tal, he optado por hacer una instalación limpia de Windows 7 en un disco SSD. Sí, no es un disco de 2007, ya lo sé, los puristas de las fechas me vais a matar, pero el juego tampoco es de 2007, es de 2017, así que bueno, he querido darle un poco más de vidilla. Además he aprovechado para optimizar el Windows 7 un poco y bueno, parándole servicios para que tenga más memoria RAM libre y tal. Y bueno, aquí tenemos el resultado. Digamos que el juego lo carga con un nivel de detalle bastante bajo. Cuando bajamos desde el autobús en caída libre y tal, pues bueno, hay unos 15 FPS, también da algún tirón y tal. En lugares cerrados, pues la tasa de frames se incrementa hasta los 20-25 FPS, pero bueno, sigue siendo insuficiente. Está claro que este juego pone al límite la máquina. GPU y CPUs van cargadísimas. Y qué decir de la RAM, 2,9 GB ocupadas. Está claro que no es capaz de moverlo de manera que se pueda jugar fluido. Tal vez con una GPU más potente mejoraría un pelín, aunque yo creo que el procesador entonces sería el que le haría un poco de cuello de botella al rendimiento de esta máquina. Estoy seguro que muchos de vosotros os estáis pensando, pero este tío se ha obcecado con el bus AGP y tal, y bueno, rinde hasta donde rinde la máquina, ¿y por qué no usa el PCI Express y le mete una gráfica pues, más actual, una 1050 o similares? Pues bueno, sí, he hecho la prueba, le he puesto una gráfica más actual, PCI Express, y bueno, los resultados son bastante interesantes. Pero esto lo veremos en un próximo vídeo de la serie de los PCs Master Race de Tuber Viejoner. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, Lucas!